Bendiciones, agradecido del Señor estamos una vez más porque estamos de este lado con el propósito de compartir la palabra del Señor. Hermano Félix, Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias a Dios que nos permite una vez más compartir su palabra. Hoy tenemos un tema y el tema es el valor de la asignación celestial. Hablar de ese tema, Félix, ¿qué te llega a la mente? Bueno, la asignación es algo como algo que se le da o se le adjudica a alguien. Una asignación como una tarea, más o menos, es como una tarea, una encomienda que se le da a alguien para realizar alguna actividad o alguna misión. Sí, nosotros, por ejemplo, la sociedad, vemos muchísimas asignaciones que se dan. Por ejemplo, los gobiernos, esos gobernantes cuando son elegidos, reciben una asignación y tienen que hacer una especie de juramentación en todos los ámbitos. Usted va a tomar una posición en el Estado o en una institución del gobierno, usted hace una especie de juramentación. ¿Cuál es el fin de esta juramentación? Usted cumplir y mantener, ¿verdad?, su posición y ser serio a esa encomienda que se le está dando. Sí, ser responsable. El asunto de la juramentación se compromete realmente la persona a realizar con toda la ley la asignación o la encomienda que se le ha, para la redundancia, asignado. Aunque muchas veces se juramentan, Félix, y muchas veces no cumplen con la posición, ¿verdad? Que eso siempre, no sé, mira, en un por ciento bien, vamos a decirle bajo, por 150, vamos a ponerle 50-60%, es que más o menos cumplen en la mayoría de los casos la asignación. Está hablando en el caso de los presidentes, de los gobernantes. Sí, claro. Sí, ellos realmente son estrategias políticas. Ellos ofrecen más de lo que pueden cumplir. Es así, si un gobernante no ofrece más de lo que puede cumplir, no va a lograr sus objetivos de obtener la primera magistratura o ganar la presidencia. No, eso es una fórmula matemática política, si se puede decir así. Tienen que ofrecer más de lo que van a cumplir o de lo que pueden cumplir para que el pueblo lo vea a ellos como una esperanza a la solución de los problemas. Ahora bien, sí, muchas veces vemos esto y, por ejemplo, el caso que siempre tomo en cuenta es el caso de Bukele. Bukele ha estado en la palestra pública casi todo el tiempo y en estos días está en la palestra pública en su país por la razón de que el hombre está construyendo edificaciones y trayendo beneficio a su nación, es decir, cumpliendo con la responsabilidad que se le ha dado. Y siempre tenemos que hablar de este gobernante, porque este gobernante ha tomado en serio a los beneficios del pueblo. Miren, este gobernante es un caso sui generis, fuera de lo común, en relación a los países latinoamericanos. Sí. Él ha dado cátedra de cómo se debe gobernar, cómo se debe de recuperar una nación empobrecida, llena de violencia y de delincuencia. Él ha reducido sí, también a su más media impresión, según testimonios de personas que viven allá y extranjeros que han visitado después de que ese país no podía visitar. Era un país de los países más peligrosos del mundo. Un país pequeñísimo. Claro, un país pobre y pequeño. Oye, un país pobre y pequeño, uno de los países más peligrosos que Israel, esos países árabes que están en guerra, no se comparan con específicamente el Ecuador, que estamos hablando de ese país que gobierna este presidente. Y no estamos hablando de política, ¿no? El tema no es la política, realmente estamos hablando de asignaciones, porque dice la palabra que los gobernantes son puestos por Dios. Claro, sí. A Dios no es la Junta Central Electoral, no es la oficina de elecciones,
como se le pueda llamar a la institución que rige las elecciones de los países. Pero Dios es que de alguna manera le da la oportunidad, claro, permite que esas cosas. Claro, que algunos gobernantes gobiernen, para la redundancia, algunos pueblos, algunos países. Entonces, cuando alguien se compromete con su asignación, y mirando el caso de los políticos, mirando el caso de los gobernantes, este hombre que nosotros estamos mencionando, Bukele, ha tomado su posición en serio y cumplir a cabalidad de guardar, ¿verdad?, los bienes del Estado, porque uno de los problemas graves de los gobernantes es que el mal manejo de los fondos del Estado, y si no se le da un buen manejo a los fondos del Estado, no van a dar nunca. Y eso es lo que dice este presidente. Si no se roba, dice Bukele, los fondos del Estado dan para hacer muchísimas cosas. Entonces, eso lo vemos bien claro, porque en nuestro país vemos los famosos desfalcos a lo que son las bancas públicas, ¿verdad? Y ese desfalco de miles y miles de millones, si no se hubiese robado, si no se hubiese sustraído, se hubiese invertido para los bienes de la sociedad. Claro. Y eso es lo que dice este presidente Bukele, que si no se roba, el dinero rinde para hacer obras. Mira, este presidente ha defendido a capa y espada su gestión, porque lamentablemente hay enemigos de él, de su política de Estado, de cómo él ha desarrollado al país, lo ha echado hacia adelante, pero sus detractores ven cosas negativas en su forma de gobierno. Sí, claro. Hay medidas que los presidentes, los gobernantes tienen que tomar, le va a afectar a una parte. Ahora bien, donde le afecta a la minoría, claro, es válido. Entonces, porque una minoría está siendo afectada por el sistema de gobierno de este presidente, ya los detractores, los enemigos políticos agarran eso y le dan durísimo. Entonces no ven las soluciones que este gobernante ha realizado a la nación, al país. Entonces ellos ven los pequeños, vamos a decirlo así, los pequeños errores los quieren maximizar, diciendo como que el gobierno, que las estructuras del gobierno son negativas para el país, y realmente no es así. Los números, las estadísticas hablan por sí solos. Hablan por sí solos. Un nivel bajo de criminalidad, claro, y de delincuencia. Se le está otorgando a la nación beneficios que antes no tenía, y eso, ¿verdad?, es digno de elogiar. Entonces, nosotros, hablando de asignación celestial, nosotros tenemos un personaje que es digno también de tomar en cuenta, y habla en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Félix, ¿qué nos enseña ahí la palabra del Señor? Bueno, Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice, es el Señor hablando. Hablando del mismo Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profetas a las naciones. Sí, miren, cuando hablamos de una asignación de la tierra, podríamos nosotros mirar y decir, bueno, es algo temporal. Es algo que por un tiempo, en el caso de las posiciones públicas, que la mayoría son por X tiempo. Si el gobierno sube, dura 4 años, usted alcanza una posición pública, esos 4 años usted lo va a estar disfrutando. Pero cuando pasen esos 4 años, usted va a ser quitado de ese puesto, claro, y va a ser va a ser sustituido. Ahora bien, Dios habla, la Biblia habla de la asignación celestial, de asignaciones que Dios propone y da al ser humano, y estas son muy diferentes a las asignaciones que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Claro que sí, el mismo Dios hablando, Sí. No es que Dios le mandó decir, no, el mismo Dios hablando con el profeta, que mira, yo antes de que tú nacieras, antes de que te formases, ya yo te cogí para un propósito. Sí, y la asignación que Dios
hace con cualquier ser humano, y es como está diciendo aquí, mira, ya yo tenía un plan contigo antes de que tú vinieras acá. Y Jeremías estaba poniendo excusa porque muchas veces al llamado de Dios, no sé qué es lo que pasa, el ser humano le tiene temor, sí. Y lo vemos claramente en muchos casos en la Biblia. Sí. No solamente Jeremías pone una excusa, es yo soy un niño. Sí. ¿Y por qué? Entonces, Dios le dice, no me diga de que... No me ponga excusa. No me ponga excusa porque ya yo tengo una asignación tuya y antes que tú te formaras, antes de que tú te diseñaras, mira, ya yo venía monitoreando tu crecimiento. Mira, algo importante que señalar es que Dios no anda inventando. Dios no inventa, o sea, Dios no hace, mira, por si acaso, no, Dios sabe el potencial que tienen las personas para asignarle una tarea. Fíjate, yo quiero hacer un paréntesis ahora en este acontecimiento que habla el Señor, las propias palabras del Señor, que dice el Señor Jehová, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, eso fue Jeremías diciendo, oiga, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué queremos decir con eso? Recalcar haciendo un paréntesis. Esta es la palabra de Dios. Nadie puede contradecir lo escrito acá. Todo lo que está escrito aquí es verdad y se puede comprobar. Las personas abortistas que apoyan que le quiten la vida a una persona antes de nacer, dicen, no, que eso es un feto, eso es tiene un término médico, una persona, eso es una célula todavía de vida. El Señor, óyeme, antes de que te formase en el vientre, antes de que su padre y su madre lo engendraran, Dios lo tiene en cuenta. Entonces, antes de nacer, Dios toma en cuenta al ser humano. Entonces, no me diga a mí que un ser humano en el vientre de una mujer no es un ser, o sea, una persona, una célula, por más diminuta, por más microscópica que sea, Dios toma en cuenta eso. Dios establece la vida desde la concepción, como algunas constituciones, en el caso de República Dominicana, establece la constitución en el artículo 36, que la vida comienza a partir de la concepción, a partir de que una mujer queda embarazada, ya empieza la vida, de ahí hay que respetarla. Entonces Dios la respeta, Dios la ve antes. Se lo dice a Jeremías, mira, claro. Yo fui monitoreándote desde el vientre de tu madre, y así mismo pasa con todos los pequeños. Pero oiga, un punto que dice, antes te conocí, antes que te formase. Antes que te formase. Entonces quiere decir que Dios toma en cuenta para las personas que apoyan inconscientemente, porque muchas personas son arrastradas, son influenciadas por grupos de personas, sociedades ideológicas que se dejan arrastrar, llevándolo a pensar de que eso es algo normal, que es un derecho. Oye, quitarle la vida, a un ser humano es un derecho. No entiendo, o sea, algo como que no se entiende. Dios, el creador, el dador de la vida, antes de que la persona nazca, lo tome en cuenta. Entonces, ¿por qué la creación de Dios no puede hacer eso? Si Dios es el soberano, Dios es el creador, el dador de la vida, respeta y reconoce eso. ¿Por qué nosotros, que somos criaturas, queremos destruir lo que Dios ha establecido? Sí, porque el hombre, mira, la mente del ser humano es mala, podemos decir así. Claro. Bueno, mala. Establece la palabra. Y la Biblia lo enseña. No hay uno bueno. No hay ninguno bueno. Que empiece la tierra. No hay justo. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia cuando Dios está en la vida de un ser humano? Porque comienza a trabajar en su corazón, comienza a trabajar en su mente, y esa persona comienza a ver y a cambiar, pero el hombre en sí es malo y siempre va a estar influenciado por lo negativo. Y aquí Jeremías en este llamado que tiene de parte de Dios, con una asignación grandísima, porque no era cualquier llamado. Venía a ser el llamado de profeta. Mira, ya yo te di por profeta a las naciones. Ya yo te he designado para que tú seas el atalaya, el que corrija, el que hable. E incluso le dice más adelante, mira, yo te he puesto a ti como esa vara de hierro, que tú vas a controlar.
que tú vas a tomar Dios le está diciendo, tú vas a tener mi posición. Claro, representante de tú eres mi representante. Claro. Y lo que tú digas va a estar aprobado por el cielo. Por eso es bueno tener en cuenta esto. Cuando hay una asignación de parte de Dios, Dios va a aprobar lo que tú haces. Sí. Dios va a probar lo que tú digas. Claro, no te va a dejar solo. Dios va a probar a donde tú te muevas. Ahora, cuando tú eres asignado por ti mismo, no hay aprobación de parte de Dios. No hay garantía. No hay garantía. No hay garantía de respaldo de Dios. No lo hay. Entonces, Dios le está diciendo al profeta, mira, descuida. De que tú eres niño, no te preocupes por eso. Porque si yo estoy contigo, aún los grandes van a tener que respetar tu posición. Amén. Mira, Giovanni, lo que pasa es, humanamente hablando, él pone excusa. No, Señor, porque lo que pasa es, a lo que se iba a enfrentar, él sabía lo que se iba a enfrentar. Un pueblo rebelde, un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que estaba en desobediencia a Dios. Entonces, yo venir y decirle, no, mire, déjense de esto, déjense de lo otro, mire. Como una gente que esté en un colmadón bebiendo cerveza en fiesta, yo decirle, no, que eso está malo, apáguenme la música. Eso no es fácil, trayéndolo, parafraseándolo. Apáguenme la música acá, a Dios no le gusta. A Jehová que no le gusta, pero al pueblo sí. Entonces, enfrentarse con un pueblo rebelde en contra de Dios, en contra de los preceptos de Dios, de una tarea muy sencilla, ¿no? Sí, no, y que toda asignación trae retos. Sí. Por eso es que Dios le dice a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente. Sí. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual le daré yo a ellos. Y se lo repite como 3 o 4 veces. Sí. Mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Sí, porque el trabajo era cómodo, ¿no? Entonces, toda asignación va a traer retos, Sí. va a traer contradicción y va a hacer, ¿verdad? Te va a meter en un terreno que tú vas a tener que pedir de parte de Dios para ayudarte en el proceso. Por eso es que Dios le dice a Jeremías, mira, tranquilo, yo voy a estar contigo. Y se lo dice a Josué también, mira, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te muevas, yo voy a estar contigo. No tengas miedo al llamado y a la asignación que te estoy dando. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo y Dios dijo que Él estaría contigo, mire, se van a levantar 1000 a tu diestra y 10,000, pero a ti no van a llegar. Amén, amén. Fíjate, yo me río porque el antecesor de Josué tuvo inconvenientes también. Estamos hablando de Moisés. A Moisés lo llamaron mientras él pastoreaba, establece la palabra de Dios, mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro. Dios se le apareció en arbusto, en llamas, y le dice: Moisés, mira, quita el calzado de tus pies, porque mira, le dijo, mire, yo soy Jehová, se presentó, yo soy Jehová, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y yo he visto la aflicción de mi pueblo. Tú te he escogido a ti para que tú liberes a mi pueblo, un pueblo esclavizado por Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba subyugado, esclavizado por Egipto, maltratado por el faraón. Dios le da la asignación de que él le va a liberar. Y tú Moisés también puso su pueblo. Claro, pero Señor, tú sabes, yo no sé hablar. Señor, yo no sé hablar. Mira, mi hermano. O sea, la dictación que da Dios, eso es bueno. Uno lo ve a lo mejor de forma negativa, pero hace que si Dios te está mandando, ¿por qué? No se acepta el llamado y se corre para allá. No, humanamente hablando. Eso dicta mucho de la dependencia o de la fragilidad o debilidad humana. Claro, somos humanos. Dios quiere utilizar su poder, manifestar su gloria a través de seres débiles, de seres imperfectos, de seres débiles. Entonces, Señor, ¿cómo tú me vas a enviar donde el faraón, donde el presidente dictador que libera el pueblo, cuando ese pueblo le está dando beneficio? ¿Quién soy yo para yo ir donde ese alto mandatario
a decirle que lo que está haciendo no está mal y que deje ir al pueblo. Entonces, ¿cómo yo hago esto? ¿No tenía la capacidad, Moisés? Sí, claro que sí. Moisés había sido estudiado. Pero hay gente que no le gusta decir cosas, realidades que tiene la Biblia, quieren ocultar, pero por eso es mentira. Moisés tenía capacidad. Pero claro. Moisés era intelectual. Moisés se puso como que era un analfabeto. Moisés era un intelectual. Mire, Moisés era no queremos decir el nombre para no darle publicidad, pero en República Dominicana hay un expresidente que tiene un léxico, una oratoria. Hubo otros presidentes que ya murieron, que tienen, pero el que vive ahora, un expresidente de República Dominicana, tiene una oratoria que le tienen miedo a algunos de sus enemigos. Dice, no lo dejen hablar, porque si lo deja hablar convence. Tiene una forma de expresarse. Así era Moisés. Moisés fue instruido, fue criado en la casa de Faraón. Bueno, obra de Dios, pero ahora mismo Dios. Preparado para ser príncipe. Se vio en el palacio de Faraón. Oígame, donde las mejores universidades, los mejores maestros lo educaron. Eso lo establece la palabra de Dios. Eso no lo estamos inventando, ¿no? No. Eso lo establece Dios. Y fue instruido Moisés y el libro de los Hechos. Ahora, sí tenía una especie de debilidad y él mismo que era un poco como tartamudo. Bueno, no sé, mire, eso lo dice, escúchame, la Biblia no dice eso. Dice que era poderoso en palabras y sabiduría. Dice, Hechos 7, hablando de Esteban, y fue instruido Moisés en toda ciencia y sabiduría de los egipcios. Para ser un príncipe, un heredero al trono de Egipto, ser faraón, prácticamente lo tenían que tener capacidad. Mira, según la historia secular, Moisés militarmente era preparado militarmente, era políticamente, tenía habilidades de oratoria. Entonces él decirle a Dios que yo no sé hablar, que mata al hermano mío. No, Moisés no mentira ahí. Dios conoce. Dios le dijo, ve acá. Dios le reclama, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién hizo el cielo? No me venga con esa excusa. Yo sé todo eso. Así que yo sé que tú eres tú que va. Tú vas a... No, y se retrayó tanto que Dios tuvo que actuar de una manera brusca con él. Que dice que mientras él iba de camino, él iba a rocoñar. Bueno, sí, él iba revolteado, un bajito. No, pero que lo pasa es, volvemos a ver al punto, nuestra débil humanidad, nos traiciona. Es que somos débiles y nosotros no tenemos la capacidad, no creemos que tenemos la capacidad, pero si Dios, como usted establece el tema, si Dios asigna, te designa, te encomienda una misión, una tarea, olvídese que la victoria, está garantizada. Eso no hay forma, independientemente de que vengan los obstáculos, vengan los ataques, vengan los problemas, está garantizada la victoria. Y mira, ¿cómo elige Dios? Porque nosotros, el ser humano, elige según lo que ve, y eso fue lo que le pasó a este sacerdote, a Samuel. El hombre elige según lo que ve. Claro. ¿Y qué es lo que ve el hombre para elegir y poner en posición a una persona? Ve cualidad, ve apariencia, ve que el hombre se desenvuelve un poquito en el área y dice, ese es el que tiene la capacidad para hacer esto. Y vemos a Dios eligiendo gente feliz, que tú dices, pero se pasó Dios ahí. Dios no tiene que ver con eso. Digo, no, que débil, que joven, que no sabe leer, no sabe escribir, que es un iletrado. Dios no tiene que ver con eso. Eso lo tomamos en cuenta nosotros hombres. Como tú señalas, nosotros vemos la apariencia, vemos cualidades, Dios no tiene que ver con eso. Dios no le interesa eso y Dios no trabaja con eso. Por la preparación, el intelecto, ni la capacidad de habilidad de hombre. No le interesa eso. Entonces, Dios tuvo que parar a Samuel, porque Samuel estaba diciendo y vio a Elías, bien grande, un hombre. Porque ya, miren, Samuel se había quedado, y eso hay que tenerlo en cuenta, que Dios no trabaja en base a un solo patrón. Cuando Dios elige a Saúl, lo escogió el grandote, hermoso, y el que sobrepasaba sobre todo. Samuel se quedó con esa misma visión. Y cuando vio a Elías con la misma estatura
que Saúl dijo, no, ya este es el que Dios ya eligió. Claro. Porque se quedó con ese panorama. Sí, se quedó con la fotografía. Y Dios tiene su forma de actuar y de elegir. Y no trabaja bajo un solo patrón. Ahora, Dios, oye, mira cómo Dios cambia desde un alto grande a un pequeñito que lo tenían al menos, que lo tenían allá atrás sirviendo y arriando ovejas. Y de ahí entonces Dios dice, mira, hay uno que no está dentro de este grupo capacitado en el ámbito social o en el ámbito de guerra, porque esa gente estaba capacitado en el ámbito de guerra. Entonces Dios le dice, mira, estos no califican aunque tengan cualidades. Hay uno que está por ahí porque Dios, oiga cómo es que Dios actúa. Dios ve lo que hay dentro. Y por eso es que Él llama a ese pequeño que lo eligió. Más adelante dice, yo he encontrado a uno que tiene el corazón parecido al mío. Ahí, Señor, es fuerte. Mira, lo que pasa es que Dios no comparte su gloria con nadie. Es que una persona con cualidades, con virtudes, con habilidades, no le va a dar la gloria a Dios. Porque si yo soy un buen, excelente nadador, en que puedo nadar en aguas turbulentas, en aguas, aguas recias, corrientes, fuertes, yo puedo nadar, mis habilidades, yo no tiene nada que ver con eso. O sea, si yo paso el río, busco agua, una acrobacia, una hazaña en aguas turbulentas, porque soy un excelente nadador, bueno, yo no trabajo. Ahora bien, una persona que no sabe nadar, que no tiene experiencia, que es endeble y hace proezas en el agua turbulenta, ahí que se glorifica, porque entonces Dios que está buscando, defendiendo su gloria, porque la gente va a tomar la gloria para sí. Un hombre alto, un hombre hermoso, un hombre bien preparado militarmente. Entonces ese fue él, no fue Dios. Entonces Dios obra en lo débil. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios avergonzó la sabiduría de los sabios. Que quitó los débiles para avergonzar a los fuertes. Entonces con eso es que Dios trabaja. Y mira cómo este pequeño dejó a los capacitados con la boca abierta. Cuando él va y pelea contra el gigante, mire, todos los capacitados, el mismo Eliab, que era grandote, hasta el mismo rey tuvo que reconocer que el pequeño tenía algo diferente, a pesar de que no se tomaba en cuenta y a pesar de que su estatura no calificaba para la posición, pero dentro de él había una actitud que movía montañas. Sí. Entonces, no importa, y eso es lo que queremos comunicarte en esta ocasión, porque posiblemente donde tú estás te estén menospreciando. Sí. Que tú no das para nada, sí. Que no hay cualidades en ti para lograr el éxito, para lograr tomar una posición. Y a Dios no le importa posición, a Dios no le importa que tú tengas o no tengas capacidad, a Dios lo que le importa es que tú tengas un corazón dispuesto para recibir la encomienda que Él te está dando. Mira, por eso yo digo, yo no peleo posición. Que hombre me arrebate una posición, no, hombre, no. Que me menosprecie, bueno, al Señor menospreciaron, al dador de la vida. No, aparte de menospreciarlo, lo que le quitaron la vida lo mataron. No sé qué, no va a ser. El Señor dice en una ocasión, será volverlo. Hicieron todas estas cosas. Cuarto más al seco. Entonces, yo digo, yo no peleo por posición, no peleo por estatus, espiritualmente hablando, en la obra de Dios, no. Es que el Señor me va a asignar en el tiempo de Él. Olvídate que eso va. Que me arrebatan una posición, no, que yo quiero ser director de los músicos, que yo quiero ser director de los caballeros, que quiero ser director de qué, de cualquier ministerio. Y hay cosa polvo. Claro, es bueno. No debiera. Entonces la gente cree que no estamos criticando a la iglesia ni a los cristianos, sino que el Señor establece que la cizaña y el trigo es el mundo. O sea, hay personas que no están claras dentro de la iglesia, no son del cuerpo de Cristo. Hay que establecer una diferencia. Congregación e iglesia no es lo mismo. Pues la iglesia de Cristo es una, indivisible,
pura, santa, inmaculada, sin mancha y sin arruga. Esa no se da. No, claro que no se La iglesia de Cristo no se da. Pero que hay gente que sí, eso sí, hay de todo, como dice. No estoy de acuerdo con ese refrán que dice que hay de todo en la vida del Señor. Es una realidad, porque el Señor es que lo establece, que hay personas que no están claras dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pero no son iglesia. Entonces, Dios, cuando elige, a Él no le importa que tú no lo entiendas. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, miren, lo que ustedes no entiendan ahora, Sí. ustedes lo van a entender más adelante. Ahora, lo único que yo le estoy, en mi palabra, lo único que yo le estoy recomendando a ustedes es que tomen la posición. Amén. Agarren, pongan la mano en el arado y tiren para adelante. Porque si hay una asignación de parte de Dios, si tú entiendes que fue Dios que te puso ahí, Sí. mire, se va a levantar quien se levante, de ahí no te quita nada. No, pero Mire, de ahí no te quita nada. y si te apartan, te despojan, pasen por un tiempo. Es que nadie va a torcer, nadie va a distorsionar el plan de Dios, el propósito de Dios. En alguien, nadie lo va a desvanecer. Mire lo que dice. Nadie lo va a tumbar, señores. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, Amén. no conforme a nuestras obras, porque ahí tomando en cuenta, Dios no toma tu capacidad No, y que en cuenta de que para poder elegirte, no. Dios no toma en cuenta de que tú di que tienes un doctorado en No. tal y tal cosa, que tú tienes una licenciatura en tal y tal cosa, que eres muy hábil en esto y que eres muy hábil en aquello. Oiga lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo, no conforme a nuestras obras, sino según que el propósito, según el propósito suyo Sí, de y Dios. la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Es decir, la asignación que nosotros recibimos es porque Dios mismo es que la elige. Claro. Yo no elijo ser lo que estoy haciendo, no, es Dios quien lo elige. Ahora, si usted está adentro eligiendo ser lo que está haciendo, entonces hay un problema ahí. Hay un fallo ahí. Realmente, como dijimos al principio, el respaldo de Dios, no hay mucha garantía de que, Hay un problema. que el respaldo de Dios esté con la persona que piensa hacer. Fíjate lo que Dios, como Dios trabaja, como las asignaciones de Dios. Usted establece, es cierto, que Dios no le interesa a gente que esté preparada, gente que tenga doctorado, que tenga licenciatura, que tenga maestría. Dios no tiene que ver con eso. A Dios no le interesa eso. Eso es para nosotros los hombres. ¿A quién el Señor buscó para le acompañaran en su ministerio? Gente Busca a ver si busca algún licenciado, busca a ver si gente incluso lo llaman del bulbo. Oiga, cuando vieron a Pedro tirando su primer discurso, la gente se quedaron así, anonadados, con la boca abierta. Y, Claro. ¿Y ese Pedro? Ese no es el que viene de allá abajo, el que tú lo veías todo hediondo a pescado, todo sucio, que tú no veías que todo el día metido ahí en el lago, con una barca de aquí para allá para acá, que dejó, me pongo yo a parafrasear a Félix, dejó la escuela para ir a poder llevar alimento a su casa, Sí. dejó la escuela para poder, como hacen mucho hoy en día, que no tienen la posibilidad de estudiar y dejan la escuela por la necesidad de que en la casa no hay alimento y tienen que tirarse al ámbito laboral desde temprano para poder llevar un sustento a su casa. Y yo me imagino que la gente se ve asombrada al ver a Pedro con un discurso tan preparado, con un discurso con tanta capacidad y con tanta elocuencia, que tuvieron que decir, pero y ese no es el que viene del burgo. ¿Y de dónde tiene estas palabras? Oiga, cuando Dios asigna a alguien, le da una asignación a alguien, no lo deja solo, le da capacidad, Claro. le da intelecto, Sí. le da poder. Oiga, le da poder, le da intelecto, le da sabiduría, lo pone en una posición de respeto para que la sociedad lo vea y diga, es el hombre de Dios. Amén. Amén.
No es que estamos menospreciando las capacidades, el estudio, la preparación. No estamos menospreciando eso, sino lo que queremos decir y estamos diciendo que Dios no toma en cuenta eso. Dios no tiene un patrón, un marco establecido. No, si no es licenciado, tiene una maestría, tiene un doctorado, no puede hacer mi trabajo. No, Dios no tiene que ver con eso. Las personas, como mencionamos hace un momento, que el Señor escogió, eran personas analfabetas, personas que no tenían intelectualmente o académicamente una preparación previa. Y como usted establece, que en el primer discurso de Pedro, oye, hablando con denuedo, hablando con autoridad, hablando con sabiduría, con conocimiento, pero ¿de dónde este hombre lo adquirió? Eso sorprende. Ahí es que Dios se quiere glorificar. O sea, para que la gloria sea de Dios, no de nosotros, no de los hombres. Dios se basa o se fundamenta en la debilidad de nosotros para Él glorificarse, porque si no, no le vamos a dar la gloria y vamos a ver al hombre preparado. Le vamos a dar. No, fue por su capacidad, ese hombre obtuvo. Un rey dijo, no fue por mí que este palacio, él se paseaba por los pasillos de su palacio, el patio de su palacio, no fue con mis manos que yo que hice este imperio. Ajá. La asignación, y tomando eso en cuenta, Félix, la asignación del cielo, hay que tener mucho cuidado, tú no la puedes manipular como tú quieras. Es un detalle. La asignación del cielo, tú no te puedes gloriar ni que tú mismo por lo que tú tienes. No, hay que tener cuidado con eso. Sí. Porque si Dios se puso ahí es para ser humilde. Claro. Y hay gente, y por eso yo tengo que criticar a él, no que habla eso. No, pero porque a veces hay verdades que hay que decirlas. Mire, Jesús, que era el Hijo de Dios. Hoy en día usted ve los grandes apóstoles y los grandes profetas, que usted lo ve con hasta guardaespaldas, porque hay un problema, porque hay que guardar al hombre de Dios para que no. Yo digo que para que no lo maten. Bueno, ¿cómo guardaespaldas? Yo digo que para que no lo maten. Entonces, Dios, mire, ¿cree usted que hay hombres grandes de Dios, Félix? Claro, porque sí, hay hombres. ¿Cómo podemos calificar al hombre grande de Dios? Bueno, un hombre que es humilde y que se ajuste a su palabra, obedezca a Dios y trabaje y viva conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ves un predicador y un hombre que es soberbio y por la posición que tiene incluso menosprecia a otro, no es un hombre grande de Dios. El hombre grande de Dios es el más bajito que hay. Lo dijo. Y eso fue lo que el Señor enseñando a los discípulos, dijo, miren, en el mundo los hombres se señorean de los otros. Hoy los hombres que ejercen autoridad son superiores uno de otro, pero entre ustedes no va a ser así, ¿no? El que quiera ser grande, hágase ser pequeño. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor. Pero realmente es que es invertido, está polarizado, es inverso a como nosotros los hombres pensamos. El más humilde que sirve, al que le sirve es el Señor. Al que le sirve, bueno, es el don. No es que al don, no sé. El Señor ve grande al que sirve a los demás. Entonces, el que tiene una posición de Dios, usted es un servidor. Claro. Usted tiene que ser humilde. Siervo del Señor. Usted tiene que ser siervo. Pero oiga, usted tiene que mantener una postura. ¿Cómo hacer que hoy en día? Es fuerte. Hoy en día, Félix, las iglesias pequeñas no pueden invitar a esos famosos grandes hombres de Dios. Porque hay un problema, porque ¿cómo llegan? A veces ¿cómo lo puedo invitar? Está bien, entonces yo pregunto, Giovanni, en ese caso, ¿cuál fue la asignación de ellos? ¿Qué Dios le asignó a ellos? O sea, que yo no puedo ir a una iglesia pequeña como usted establece. ¿Cuál fue la asignación que Dios le dio? Para que Dios lo llamó, a dónde Dios lo mandó a predicar. Entonces, es algo que tomar en cuenta. Entonces, mira, Pablo, hablábamos en la escuela dominical, que Pablo no vio al Señor, Pablo no anduvo con el Señor, y Pablo vivió, experimentó grandes cosas que ni Pedro vio la transfiguración, vio la resurrección de la hija de Jairo, vio muchas cosas. El Señor lo llevó aparte a Pedro, pero Pablo, el apóstol Pablo, vio cosas, dice el inefable, que a otro hombre no le fue dado a Dios.
a un alto grado. Oye, Pablo no anduvo con Jesús, y Pablo vio cosas que él hizo. De eso yo me puedo gloriar. Es más, no quiero ser. Yo estoy más aventajado, yo soy mejor preparado que todo. Y eso fue movido, Félix. Eso lo obligaron a él a decir. Claro, sí, porque había una gente que quería menospreciar. No, sí, claro. Yo puedo hacer esto, pero no. Yo tomo esto por basura, por agarrar a Cristo. ¿Qué dice en su epístola, en su carta? ¿Cómo él comienza? Pablo, siervo de Jesucristo. Sí, en muchas de sus cartas. ¿Quién es un siervo? Es un sirviente. Sí. Siervo, la gente que es siervo, no, un siervo es un sirviente, una persona que está para servir o colaborar con alguien superior. ¿Y quién es alguien superior? Y no es solamente a Dios, es a nosotros como seres humanos. O sea, un siervo, un ministro. La gente dice, no, bueno, el ministro está encumbrado. No, un ministro es un servidor. Un ministro era quien servía. Un ministro, para los que no sabían, un ministro era un sirviente. La persona que llevaba la comida era un camarero. Entonces, la gente cree que un ministro es un estatus superior a los demás. No, señor, es todo lo contrario. Un ministro es un siervo, es un sirviente. Entonces, la asignación de Dios para cualquier ser humano es para provecho, sí, de la iglesia. Claro. Si usted recibe el profesorado, ¿verdad? Usted como maestro, usted lo va a ejercer para el beneficio de la obra. Para provecho de la obra. Para provecho de la obra. Sí. Que si usted recibe el don de predicar y de enseñar y de sanidad y de profecía y de cualquier otro tipo de actividad o cualidad que usted reciba, es para servir. No para servirse. No es para servirse. Entonces, Dios, mire, y teniendo en cuenta esto, mire, hay mucha gente que dice, bueno, yo creo que yo no voy a alcanzar muchas cosas aquí. En el Evangelio da para todo. Claro. Y es para todo. Y hay mucho en el Evangelio, para todos y para todos. Y no diga de que no, que el que puede ser pastor es fulano, no. O el que puede ser apóstol es fulano, no. Dios no mira así. Claro que no. Dios no obra así. Dios obra viendo tu corazón. Claro. Y si tu corazón hay disposición y hay lo que Dios está buscando en el hombre, humildad y seriedad, usted es un candidato bueno para cualquier posición en el reino. Y Dios, escúchame que te interrumpa, Giovanni, y Dios no tiene que ver gente que tenga mucho like, mucho view. No, Dios no le interesa eso. ¿A quién Dios escogió para ser rey de Israel? Es realmente el que yo quería. Una persona que nadie lo conocía casi, un desconocido, gente que no socialmente no era conocido. Alguien, a David que estaba allá atrás en el campo, pastoreando las ovejas de su mamá, de su familia. Entonces a Dios no le interesa que usted sea una persona conocida, que usted sea una persona popular, que usted sea una persona que tenga medio millón o 2 millones de seguidores. Dios no le interesa eso. Dios le interesa, como establece nuestro amado Giovanni, y la palabra de Dios, un corazón conforme a él, un corazón humilde. Ahí es que Dios quiere trabajar con ese tipo de personas. Es que Dios le quiera darle asignación, porque Dios sabe que la van a utilizar y la van a ejercer como él quiere. Así es. Entonces, hablar de la asignación del cielo es sumamente importante, aunque muchos le corremos, porque no, claro, no voy a decir que todos muchas veces le corremos a la asignación del cielo. Necesitamos al principio de Dios, que ellos batallaron, sí, la mayoría no, porque no es fácil la tarea. La mayoría batallaron. Vemos a este hombre que aparece cuando los madianitas, que es elegido, y él comienza a pedirle confirmación a Dios. León, y confirmación. Sí. Y le dice, ¿y cómo es que tú te vienes a fijar en la casa, de la casa más vil? Oye, sí, hombre. Mira, yo soy el último de la casa. Un menospreciado. De la casa, yo soy el último. Que lo tiran al menos a él. ¿Y a dónde fue a buscarlo? ¿A dónde fue a buscar Dios un líder? Bueno. Ya a lo último de los días, ya atrás.
a lo que la gente dice, ese no da para nada. De allá atrás va Dios y saca a ese hombre o a esa mujer y lo pone al frente. Así que no te creas al menos porque no tienes cualidades, porque posiblemente tú no veas cualidades en ti, pero Dios está mirando un potencial grande en tu vida que quiere utilizarlo en la obra de Dios, que quiere utilizarlo para el beneficio de la iglesia, que quiere utilizarlo para el beneficio de la obra, y tú por el temor y porque ¿qué dirán la gente? No, si Dios te tiene, si Dios te llama, dale para adelante. Amén. Porque si Dios llama, Él respalda. Amén. Y eso lo vemos claramente evidenciado en todo el obrar de los hombres de Dios que fueron elegidos en la Biblia. Así que, Félix, hasta este momento hemos llegado, ¿verdad? Amén. Sí, una bendición haber compartido este tema interesante, la asignación de Dios. Sí, que todo ser humano, mira, todo ser humano tenemos un propósito, uno mayor o menor grado, pero para Dios no hay posición pequeña ni grande. Y hay gente en el mundo que tiene posición ya seleccionada. Claro, hay gente que está en el mundo que están ahora mismo en un colmador, una discoteca o la asignación. Claro, que Dios lo va a sacar de ahí. Sí. Damos gracias a Dios que nos ha permitido compartir este tema con ustedes, esperando de que sea de bendición y reflexión para cada uno de los amigos y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales en este contenido. Dios les bendiga. Amén. Amén.